cómo te amo, Señor. Gracias, Padre. Te amo, Señor Jesús. ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento. Cada vez que truena rompe ese silencio, no. De la noche la has guardado para mí. Oh, no, no. ¿Sabes una cosa? Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí, para hacer que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Por eso yo te digo, mil gracias yo te doy, Señor, por tu amor. Te alabo porque nunca me has dejado en el dolor. Por eso estás ahí, cuidándome y amándome. Y por eso vengo a ti, oh, no, para darte lo que tengo. Puedes usarme como tú quieras, pues tuya es la gloria y el honor. ¿Sabes una cosa? Muchas veces soy muy débil, lo confieso. Necesito que me des un escarmiento para no volver a alejarme de ti. Oh, oh, ¿sabes una cosa? Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí, al saber que aquel que hizo mar y cielo está siempre junto a mí. Por eso yo te pido que uses mi vida para ti. Vida, quien quiera que seas, yo quiero dar inicio a este servicio a Dios, declarando bendición para la jovencita que está aquí en cabina y todo el equipo de Radio Adicción Cristiana, dándole gracias a Dios por las puertas que nos han abierto en este lugar. La palabra de Dios dice que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Así lo dice la palabra de Dios, y yo quiero dar inicio orando a Dios. Quiero orar a Dios. Amantísimo y buen Padre, Señor, en esta mañana maravillosa, es un día, es un regalo tuyo que podamos andar y gozarnos en este día. Señor, estoy bendiciendo la vida de todos aquellos que estarán pendientes, que estarán siguiendo, mi Dios, este programa. Señor, estas redes sociales, bendigo la vida de todos aquellos a los que vamos a llegar con este mensaje. Yo creo que es un poderoso mensaje, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, no es palabra muerta. Por lo tanto, lo digo con fe, creyendo que antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo y puedo confesarte a ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Sé que no estoy solo. Tu palabra dice, mi Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y allí donde están mis hermanos, aquellas personas que están atentos a esta prédica, declaro bendición sobre tu vida. Cualquiera que sea la condición en la que te encuentres, yo declaro bendición sobre tu vida. Que esta palabra entre, penetre y que corte
que corte todo lo malo y que alcance hasta lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu. El espíritu el cual Dios puso, porque Él anhela celosamente tener un control sobre él, sobre tu alma, aún sobre tu propia carne. Tan solo es de que creas. Vamos a predicar hoy sobre la fe normal del cristiano, la fe normal cristiana. Y hemos hablado de la fe genuina, de muchas clases de fe, hasta hay una fe mala, cuando la persona piensa y se levanta que creyendo que le va a ir mal, así acontece. Esa es una forma negativa, pero nosotros estamos en una forma positiva, bendiciendo tu vida y dándole gracias a Dios por ti. Quien quiera que seas y en el país que te encuentres, bendigo tu vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos aquellos hermanos, hermanas en Cristo que me conocen, estoy aquí. Estamos aquí, yo creo con todo mi corazón que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo de Dios siempre, porque los tres son unos, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no estoy solo. Hoy no vino mi acompañante. Hoy venimos aquí creyendo de que Dios está con nosotros y que nos utilizará y que nunca callemos, que nunca cerremos nuestra boca y que nunca le entreguemos este lugar al enemigo, sino que dice que el reino de los cielos sufre violencia y que nada más los valientes podemos arrebatar el reino de los cielos. Por lo tanto, estamos aquí arrebatando este lugar, este reino, el cual a Dios le place que estuviera establecido aquí en esta ubicación. He bendecido tu vida y quiero compartirte algo de la palabra de Dios. Envío saludos a todas aquellas personas que de todo el estado de Texas, todo Estados Unidos, Tamaulipas, todos los municipios de Monterrey, Nuevo León. Hoy estamos aquí declarando bendición sobre todos los estados, sobre todos los países, hermanos, en Cristo Jesús. Y los que no lo son también reciban un caluroso saludo. Bendigo tu vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. La palabra se encuentra ahí por el Salmo 14:1. Dice así: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio, el que dice, no hay Dios. Corrompidos están, dice, cometen hechos abominables, no hay quien haga el bien. Dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien que tuviera perspicacia y que buscara a Dios. Y dice que no hay ninguno. Aquí estamos nosotros. Dios nos ve, Dios está buscando gente. En la palabra de Dios dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pues aquí, en el Antiguo Testamento, dice que todos se han desviado a una, se han pervertido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Qué difícil, mi hermano, podernos lograr entre muchos. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y tenemos que buscar una posición, anhelar, arrebatar, una posición donde estemos entre los escogidos, mis hermanos, porque es tiempo de buscar a Dios. Si tú le buscas, tú le vas a encontrar. Yo no sé la condición en la cual estés viviendo, pero Dios ve y escucha. Él oye el clamor. Él oye si tú blasfemas contra Él. Él también y mira. Por lo tanto, nada hay oculto ante sus ojos. Yo quiero compartirte algo sobre la fe cristiana. En el Salmo 14:1 hemos visto que dice el necio,
en su corazón, no hay Dios. Y yo creo, hemos escuchado eso. O tal vez en alguna etapa de la vida nosotros llegamos a pensar lo mismo, que no había Dios porque de acuerdo a las circunstancias, en cómo nos iba, en cómo hemos estado viviendo, la calidad de vida en la cual nos encontramos, a veces lleva al ser humano a pensar que no hay Dios. Pero dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, dice que a Dios, crea que Él es y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. Nosotros tenemos que, si ya nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él existe. Pero hay veces, mi hermano, que viene a ser bien complicado esto por la circunstancia de que a veces la necedad viene a ser peor que la incredulidad. Fíjate lo que te estoy compartiendo, mi hermano. La necedad a veces viene a ser peor, muchísimo peor que la incredulidad. Y vamos a ir desglosando poco a poco esta palabra. 3 clases de personas. Estamos hablando de la fe cristiana normal. 3 clases de personas. Ya sea que usted afirme ser cristiano. El número 1 están los ateos. El número 2 están los agnósticos. Y en el número 3 estamos nosotros. Podemos estar como acusador o como juez. Aún los ladrones tienen argumentos. El juez está frente a ellos y ellos detrás del adelante del escritorio. Pero aún ellos tienen sus propios argumentos. Aunque han sido descubiertos en el acto del delito, como quiera ellos tienen sus propios argumentos. Dice el necio, no hay Dios. Este es el mensaje que hoy estamos compartiendo para tu vida. Si un hombre recto en su conducta y moral en sus juicios, podemos dar crédito a sus palabras, solamente a través de que el hombre en su conducta sea recto y moral en sus juicios. Podemos dar crédito a sus palabras. Y si no, no tiene peso alguno la palabra que hablan. O sea, no hay nada que estar escuchando. A veces nos detenemos a escuchar a alguien, pero no tiene ningún peso lo que está platicando, lo que nos está compartiendo. Entonces, no tiene caso. A veces sí dicen que es bueno escuchar, pero va de pláticas a pláticas. Entonces, si no tiene crédito, si no hay crédito a sus palabras y no tiene peso alguno, un ateo tiene un bajo nivel de moralidad. Eso es lo que hay en una persona que dice, no hay Dios. Su moralidad está muy baja. Hay un nivel muy bajo en su moralidad. Hay muchas personas que no están convencidas de que Dios no existe, sino que desearan que así fuera. No están muy convencidas de que Dios no exista, sino que se han puesto en su corazón el que fuera mejor que no existiera. Tal vez a través de la condición del pecado en el cual a veces hemos estado viviendo, deseáramos que Dios no existiera para seguir pecando, para que no tener temor a algo que nos vaya a pasar. Que, mira, Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y todos en algún tiempo amamos el pecado, pero no queríamos pagar. Entonces, por eso hay gente que no está muy convencida de que Dios no existe, sino que se ha metido en su mente de que sería mejor que no existiera,
para seguir viviendo conforme a sus propios conceptos. Conceptos erróneos. Las personas tienen solo dos explicaciones. Dicen que el universo llegó a existir por evolución natural y por la interacción. La segunda atribuye a un ser personificado con intelecto y propósito. Son las únicas dos explicaciones por los filósofos del mundo. No hay una tercera explicación de dónde provino el universo. Nada más lo único que te explican y que atribuyen que el mundo llegó a ser, el universo llegó a ser o a existir por evolución natural o interacción. Mira, mi hermano, a mí me habían dicho que nosotros venimos por una evolución del chango, cosa que es totalmente falsa. Eso no es verdad. Tiene que haber algo que más preciso, más único. Nosotros no evolucionamos así por una evolución natural o interacción. Entonces, y aunque la gente atribuya todo esto a un ser personificado con intelecto y propósito, no, eso no es verdad, mi hermano. Yo te puedo decir con una fe todavía pasada por lo normal, una fe sobrenatural, una fe que atrae las cosas que están como una promesa a la realidad. Y esto lo hemos vivido a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos orado a Dios y Dios ha obrado. Dios ha dado respuesta. Por lo tanto, esas palabras estaban en una condición de promesa. Es como una promesa, no existían en la realidad, pero a través de nuestra fe genuina, una fe única, las hemos atraído al ámbito de la realidad. Hemos experimentado cosas grandes y maravillosas de parte de Dios, pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y eso es un grave problema. La necedad viene a ser peor que la incredulidad. ¿Cuáles son las cosas que se producen por accidente? Primero, son desordenadas. Todas las cosas que se producen por un accidente, puede ser que yo tal vez arroje una silla y caiga en una posición, arroje la otra y vuelve a caer en la misma posición, pero eso nada más fue por accidente, mi hermano. Entonces, eso no garantiza la integración total, la regularidad y la organización. Eso no garantiza que si aviento 100 sillas, todos van a quedar en la misma posición. Eso no garantiza la integración total. Hay personas que tal vez ya están haciendo los calendarios del próximo año y no creen en Dios, pero ellos están trabajando, elaborando los calendarios del próximo año. Pero dicen en su corazón, no hay Dios, pero están trabajando, y ahorita vamos a ver por qué te estoy diciendo de esto. Ahorita vamos a ir viendo lo que Dios ha ordenado. De acuerdo al orden de Dios, el hombre, le guste o no, puede respirar el aire que él creó. El aire, el agua, bebe el agua y dice en su corazón, no hay Dios. Ve muchas cosas maravillosas y sigue en su necedad. Dice un predicador que subió por ahí a una parte de la sierra. Dice que estuvieron predicando hasta ya muy tarde y bajaban de un lugar para llegar a donde tenían que quedarse. En el trayecto dice que les dio tanta sed, que les dio hambre. Estaban angustiados, desesperados. Y no había ningún pueblito.
Y en el camino lo único que se encontraron fue una choza entre el monte. Ya te imaginarás el aspecto de la choza por fuera. Dice que estuvieron tocando, que estuvieron hablando. Traían mucha sed. Y todavía les faltaba mucho camino. Entonces su desesperación, y al no encontrar, recibir respuesta de alguien, se atrevieron a abrir la puerta. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando abrieron la puerta vieron el piso de tierra, barrido, bien ordenado, las sábanas de aquel catre muy bien dobladas, la olla del café, todavía el agua caliente, y tuvieron que salir inmediatamente de ese lugar porque se dieron cuenta de que ahí había alguien, que sí existía alguien en esa choza, y se dieron cuenta por el orden que descubrieron en ese lugar. Así el hombre, le guste o no le guste, tiene que saber que hay un Dios por el orden de todas las cosas que nosotros miramos. Tenemos que tener una fe, no nada más una fe natural cristiana, sino más profundo, ir más allá. A veces nosotros mismos hemos pasado por cosas que nuestra fe mengua. Pero el orden de todas las cosas, el ver la belleza que Dios ha creado, el orden de todas las cosas, tenemos que aceptar y reconocer que hay un Dios todopoderoso. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que él dice. Entonces tenemos que saber nosotros que de la misma manera sabemos que Dios existe por el orden de todas las cosas. Entonces los que están haciendo los calendarios se basan al orden de los tiempos, al orden de todas las cosas. Tal vez unos sean hasta cristianos y que acepten que hay Dios, pero hay muchas personas que trabajan edificando, haciendo, sirviéndose de lo que Dios creó y dicen en su corazón, no hay Dios. Están respirando el mismo aire que yo respiro. Están respirando lo mismo, están bebiendo de la agua normal, de la natural, por eso se le llama agua natural, porque es natural para todos, creyentes o no creyentes. Pero ellos dicen en su corazón, no hay Dios. Y qué triste, qué triste. Solo los necios pueden decir que no hay Dios. Cuando hay un deseo, tiene que haber un objeto para él mismo. Cuando hay un deseo, un anhelo en nosotros, tiene que haber algo, un objeto, una cosa que provocó ese deseo, aunque no lo tengamos. A veces llega a nosotros un deseo. Puede viajar tu mente a muchas revoluciones por segundo, tal vez, pero te puedo decir que si en tu deseo está ir a Jerusalén, en tu deseo está ir a Israel, quiere decir que existe Jerusalén y que existe Israel. En ese deseo que la gente tiene. Por lo tanto, sería imposible vivir si solo tuviésemos apetito por la comida y esta no existiera. Si tan solo tuviéramos apetito por la comida, pero si la comida no existiera, sería algo bien difícil. O sea, no podríamos sobrevivir. De la misma manera, sería imposible vivir si no tuviéramos a Dios. La verdad de las cosas es esa. Sería imposible vivir
si el ser humano no tuviera a Dios. De alguna manera, Dios está obrando y hay algo muy profundo de Dios en el ser humano, sea ateo, sea quien sea, pero hay algo de Dios que lo mantiene con vida. Y dentro de esa persona hay un deseo por Dios. Es más, me atrevo a decir algo. Me atrevo a decir que Jesucristo es el más deseado del mundo. Jesucristo es el más deseado del mundo. Si tú no crees en Dios, dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, Dios puso su espíritu. El que cuando tú partas y que te toque ya dejar este cuerpo, dice que el espíritu regresa a Dios porque es de Él. Esa es la parte de Dios que Dios puso en ti. Por eso hay un anhelo hacia algo. Hay un anhelo hacia Dios. ¿Y a qué voy? A que dentro de ese anhelo tiene que haber algo. Como te lo dije, si quieres ir a Jerusalén, es que Jerusalén existe, la ciudad existe. Entonces, cuando nosotros queremos ir a Dios, es porque Dios existe. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que el necio dice. Entonces, aún los que no quieren saber de Dios y te reclaman, si Dios no existiera, no reclamarían. Así de fácil, mi hermano. Cuando nos han echado en cara que somos cristianos, que somos los aleluyas, ¿sabes por qué no lo echan en cara? Porque saben que Dios existe. Exteriormente, tal vez no lo quieren aceptar porque les conviene vivir en esa condición, pero muy dentro de su ser, las personas saben que Dios existe porque su espíritu lo anhela. Anhela a Dios porque el espíritu fue dado para eso, para adorar a Dios, para que Dios viniera a ser morada en él. Por eso mismo te estoy compartiendo esto, mi hermano. Una persona obstinada puede dar miles de razones con su boca, pero aún dentro de su corazón sabe que Dios existe. Muy dentro de su corazón sabe que Dios existe. Uno dio más de 10 explicaciones para argumentar que Dios no existe. Un evangelista dice, comenta el evangelista, dice que en el tiempo que él llegó a ese pueblo a predicar ante gran multitud de gente, un día anteriormente, dice que él paseaba por las orillas del río y que escuchó una voz que decía, auxilio, Dios, me ahogo, me ahogo, me ahogo, sálvenme, Dios, ayúdame. Y dice que venía un hombre a medio del río y que sin pensarlo, este evangelista se tiró a las aguas y como pudo lo abrazó con sus fuerzas y con otra mano empezó a remar hacia la orilla para poner a salvo a aquel hombre. Y lo logró para la gloria de Dios. Pero dice que en el momento, al día siguiente, dice que en el momento en que él estaba predicando, que una persona se levantó de entre la multitud, una persona necia, una persona que se atrevió a decir que no había Dios, a interrumpir el mensaje
¿Qué valor de persona para hacer eso? Y presentó a voz fuerte como 10 argumentos para comprobar que no había Dios. Pero el misionero le dijo a la multitud: no puedo presentar muchos argumentos de que Dios existe, pero tengo uno, dice. Ayer yo caminaba, dice, por la ribera del río y oí un hombre que clamaba: Dios, sálvame, que me ahogo. Y lo salvó, como se los había dicho yo. Dice que este hombre dice que clamaba a gran voz. Pero cuando este hombre presentó como 10 argumentos, este hombre dijo: no tengo yo muchos argumentos de que Dios existe, pero tengo uno. Ayer caminaba por la ribera del río y oí un hombre que clamaba: Dios, sálvame, que me ahogo. Y me lancé y lo saqué. El mismo hombre que ahora niega a Dios es el mismo que ayer clamaba. Era el mismo, el que anteriormente lo llevaban las aguas y clamaba a Dios. Pero ya cuando estás fuera del peligro, se presentó y se levantó en contra de Dios, interrumpiendo el mensaje y negándolo a Él. Cuando estás necesitadísimo, clamas a Dios, pero cuando el peligro pasa, niegas a Dios. Eso es terrible, mi hermano, porque nosotros hay un lugar para Dios, debemos aceptar y creer de que Dios existe. Nosotros tenemos que aceptar de que Dios existe, mis hermanos, que solamente nosotros podemos dependemos de Dios, pero a veces hay un espíritu de esclavitud en las personas, aparte de la necedad, y ese espíritu hace que la persona vuelva a la misma condición. Pero dice el necio en su corazón, dice: Dios no existe. Y nosotros estamos seguros de que sí existe. Y lo vamos a ir viendo. Mira acá en el Génesis, cuando la persona es obediente y sumisa, recibe muchos favores de parte de Dios. O sea, lo contrario de esta persona. Esta persona era necia y no era sumisa, porque fue arrogante al interrumpir la predicación de aquel evangelista, de aquel misionero, de aquella persona que estaba dándole la gloria a Dios, compartiendo esa palabra. Pero cuando no hay eso y aceptas más el espíritu de esclavitud, te vuelves arrogante, te vuelves necio y no le das lugar a Dios. Evitas ser la morada de Dios. La palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero el necio dice: no hay Dios. Así lo piensa en su corazón. Y toma esa decisión y saca sus propios conceptos. Erróneos, por cierto. Pero sigue negando a Dios. Pero necesita de Dios. La realidad es de que todos necesitamos a Dios. Mira, el mundo entero está bajo el maligno. Y dentro de todas esas cosas, Jesucristo es el más deseado. Porque como el mundo entero está bajo el maligno, Jesucristo es el más deseado. El más incrédulo, el ateo, necesita de Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad ahorita, pero Jesucristo es el más deseado. No lo aceptas, pero lo necesitas y lo deseas, porque ese problema que tienes, solamente Jesucristo
te puede sacar adelante. Yo no sé si es enfermedad, yo no sé si son problemas en la familia, yo no sé si son maldiciones o algún espíritu de esclavitud que no te deja salir, que las ligaduras no se revientan, que el yugo te ha perseguido, que la maldición te sigue. Entonces, por lo tanto, debes de aceptar de que necesitas, que deseas a Jesucristo. El único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Si estás en escasez de algo, tú necesitas a Jesucristo. Y esa desesperación y esa angustia que te llega, piensas acudir al ser humano y dejas a Jesucristo como una alternativa. La palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso dice la palabra de Dios. Dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te puedo decir que Jesucristo es el más deseado del mundo. Es el más deseado en las cárceles, porque los presos quieren su libertad. Pero qué ironía, o como le quieras nombrar, que tú estás libre acá afuera y estás preso. Estás preso, esclavo del pecado. En los hospitales, los familiares están deseando a Jesucristo, porque nada más Jesucristo es el que da la libertad, nada más Jesucristo sana. El que está muerto en delitos y pecados está deseando a Jesucristo, porque nada más Jesucristo le puede perdonar los pecados. Y el mundo entero, en todas las áreas de escasez, sea en lo económico, tú necesitas a Jesucristo, porque nada más Él suple para todas nuestras necesidades. Nada más Él. Pero no te has dado cuenta que Jesucristo es el más deseado en tu vida y en todo el mundo. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, Jesucristo es el más deseado, porque Él es el único camino al Padre. Él lo dijo, lo declaró, dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si tienes ese anhelo de salvación y no quieres vivir en la condición que estás viviendo, Jesucristo es el camino. No hay otro camino. Por lo tanto, los que están en guerra, los países que están en hambre, Jesucristo es la salvación. No hay otro. Cuando alguien desea ser salvo o ser provisto de algo, está deseando a Jesucristo. Porque no hay, fuera de Él no hay quien salve. Fuera de Él no hay quien sane. Fuera de Él no hay quien provea. Hay quienes viven por la misericordia de Jesucristo. No porque ellos le amen, aunque con su boca estén, con su mente, con su corazón estén diciendo no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Aunque ellos estén diciendo eso, se están sirviendo de lo que Dios preparó para sus hijos. Y eso es vivir por misericordia. No es vivir por fe, no es vivir como hijo de Dios, no es eso. Está viviendo por misericordia. Tal vez estas palabras son muy duras, tal vez se escuchen como muy crueles, pero tú necesitas de Jesucristo, porque solamente Jesucristo es el camino. Y si quieres ir al cielo, Él es el único camino, porque nadie va al Padre si no es por Él. Dios te bendiga. Bendigo